Hay una parte de educación financiera que siento que es muy importante que el panameño empiece a educarse y ser autodidacta, porque el panameño lamentablemente vive endeudado. Yo siempre hablo de economía. Tenemos a Eric Monino, el economista nuestro de cabecera. Por favor, póngalo en cámara y que se escuche la voz de Eric. Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Tratando de hacer una buena entrevista de economía como si la gente importara. Perfecto. ¿Y por qué lo digo? Yo tenía antes, cuando era pelado, más pelado. Vamos a hacer la aclaración. Sí. Una columna que salía en la Estrella de Panamá que se llamaba, y siempre me llamó la atención. Era un columnista que voy a documentar mejor esta anécdota, pero en principio el título de la columna, que era semanal en la Estrella, creo que era en la Estrella, se llamaba Economía como si la gente importara. Y me llamó mucho la atención y no reconocía en ese tiempo por qué. Claro. ¿Por qué hablar de la economía como si la gente importara, si la gente siempre importa? Claro. Bueno, uno de los digamos, pecados o señalamientos que se le puede hacer al economista tecnócrata, al economista profesional, es que ve las cosas en números y en resultados, y dentro de eso a veces adolece de humanidad y es más frío. Sí. Entonces, este columnista siempre decía que siempre había que ver la economía desde el punto de vista de la humanidad, de cómo la economía iba a afectar o cualquier fenómeno económico macro que no entendíamos en la calle caminando o en un bus, iba a afectarte el bolsillo o te iba a afectar el comportamiento o la vida tuya o de tu familia. Mira, y ahí yo creo que el ejemplo claro es, por ejemplo, cuando tú hablas de desempleo, la gente siempre quiere hablarlo en un porcentaje y dice, bueno, solamente 7 y pico % de las personas están desempleadas. Son 155,000 personas. O sea, son 155,000 personas que no pueden llevar sustento a la casa, que están buscando empleo. O sea, la ansiedad que vivieron muchos durante el COVID, hay gente que todavía la está viviendo por la inseguridad financiera que tienen, y esas cosas hay que ponerlas en contexto. Sí, la resaca, lo que yo llamo la resaca del COVID, continúa afectando a muchas personas. Aquí hemos hablado, la cifra exacta la tenía Aina en su momento, pero son más de 700,000 personas informales en este país, y todas esas personas, y te quiero decir que probablemente los desempleados tienen este síntoma del que vamos a hablar el día de hoy. Claro. La Autoridad de Protección al Consumidor elaboró un informe recientemente sobre el gasto en que incurren los panameños en el uso de tarjetas de crédito. Este y otros temas es lo que queremos abordar el día de hoy en la economía, como si la gente importara. Y hay datos muy interesantes colocados por dos medios de comunicación, La Estrella y La Prensa, y de aquí voy a hablarte de algunos y saldrán otros en el diálogo. De acuerdo con una publicación del diario La Prensa, la deuda total de los panameños con bancos, cooperativas financieras y empresas de telecomunicaciones y otras entidades que ofrecen financiamiento o venden a crédito asciende a 39.441 millones de dólares. Ese es un dato de La Prensa. Y el siguiente dato es, en promedio, cada persona debe al menos 7.843 dólares, considerando que la APC, o sea, la Asociación Panameña de Crédito, esperaría el Buró de Crédito tiene registradas 5 millones de obligaciones crediticias activas entre el 0% al 18.99%. Se encuentran las tasas de intereses promedios más bajas en las tarjetas de crédito de Panamá, según un estudio realizado en mayo por la Autoridad de Protección al Consumidor. Estas son las más bajas. Yo conozco de tasas que sobrepasa el 21, 22, claro. No sé si habrá hasta de 25, realmente no lo sé, ahí especularía, pero ahí hay tasas que van a eso, y yo diría que son una gran cantidad. Mientras más riesgo tiene el cliente o digamos el usuario de tarjeta, más alta posiblemente sea el costo del dinero. ¿Cómo vamos a manejar los panameños el costo del dinero próximamente cuando empiece a apretar todo esto que está sucediendo a partir de la descalificación de Panamá, la calificación de riesgo que nos han rebajado últimamente, y las situaciones que vamos a vivir como parte digamos, de la correa que tiene que ponerse Panamá
para poder enfrentar el futuro próximo. Mira, y yo creo que aquí, y eso lo estuvimos hablando la última vez que vine acá, hay una parte de educación financiera que siento que es muy importante que el panameño empiece a educarse y ser autodidacta en estos temas, porque hay muchísima información disponible de manera gratuita en Internet de instituciones acreditadas y de personas que saben del tema, porque el panameño lamentablemente vive endeudado, y vive endeudado, podrías llamarlo por un tema cultural. A mí me parece que más bien es un tema de docencia, porque si tú le dices a un panameño que la letra es tanto o que la tasa de interés es tanto, ellos más bien lo que piensan es, bueno, esa letra la puedo pagar dentro de mi salario mensual o dentro de lo que yo estoy recibiendo al mes, pero no saben al final que la tasa de interés es altísima. Por ejemplo, si tú te vas a una financiera, que por ejemplo las personas que no pueden acceder, digamos, a un préstamo en un banco, y van a una financiera, a veces esa tasa es 36 o 48%. Entonces, wow, pero esas tasas son altísimas, y el panameño dice, claro, pero es que no puedo acceder a un crédito en un banco, voy a esto, pero también te estás preguntando, oye, ¿y te estás endeudando para qué? Porque esa es la otra. Si tú me dices que, bueno, es que yo estoy sacando un préstamo porque yo estoy empezando un negocio, o yo estoy sacando un préstamo porque quiero abrir una fonda, porque quiero pedir un préstamo para capital de trabajo, para una guardería, para una peluquería, eso se entiende, porque de todas maneras estás agarrando, digamos, capital que no tenías para ponerlo a desarrollarse, que eso te genere un retorno y puedas pagar los intereses de la deuda. Pero lamentablemente tenemos, probablemente en esas estadísticas, no se dice que muchas de esas deudas de tarjeta de crédito son personas haciendo gastos frívolos o personas haciendo gastos de cierta manera innecesario. Ahí eso son cosas que el panameño debe hacer muchísimo más introspección y decir, oye, ¿de verdad que vale la pena estarse endeudando a 20% en una tarjeta de crédito? ¿O de verdad lo que yo necesito hacer es tal vez ahorrar y gastar las cosas cuando ya tenga la plata ahorrada? No tengo el dato frío, pero me da la impresión de que con estos niveles de endeudamiento, pero con el endeudamiento en franco aumento siempre y sostenible, pareciera ser, no tengo el dato y lo voy a buscar, de que el panameño paga. Bueno, es que al final nosotros sí tenemos, digamos, una cultura de pago. Cuando tú te vas a, digamos, a otros países, y esto lo dice la data dura y pura, que al final tú tienes que socialmente es más aceptado que, por ejemplo, la gente no pague las deudas. Aquí, por ejemplo, si no pagas la deuda, te sale una PC, después no puedes conseguir crédito, después es muy difícil en un país tan chico quedar mal con alguien, porque entonces todo el mundo se entera, oye, esta persona es mala paga, después el día de mañana se te cierran las puertas en muchos lugares. Así que yo creo que, digamos, están los checks and balances para que el panameño sea, digamos, buena paga. Por supuesto que hay sus excepciones, pero tú ves las provisiones en el sistema bancario y las provisiones son relativamente bajas comparado con lo que es el default, como se llama la probabilidad de impago, comparado con otros lugares. Y eso ha provocado grandes crisis, inclusive en Estados Unidos la gente no tiene que por qué estar empapada, pero en términos generales la crisis financiera vivida durante el final de la etapa Bush y el comienzo de la etapa Obama fue básicamente una situación de no pago y de darle crédito a personas que no tenían la capacidad para pagarlo una vez que empezaron a subir las tasas de interés. Y ese es un poco el motivo de esta conversación de hoy. Rescato, como si fuera un banquero, y yo tengo muy buenos amigos banqueros, de que hay crédito. Sí. Y cuando tú vas a otro país tan cerca como Colombia, y yo acabo de venir de Buenos Aires, y efectivamente es el drama de los países latinoamericanos, el acceso al crédito. Sí. Si el acceso al crédito tuviera un valor per se, no le pongas porcentajes, digamos que puede ser caro o más barato, pero el acceso al crédito me parece que para la economía de cualquier país, y un país tan pequeño, es algo bueno para la gente. ¿Qué tú opinas? O sea, la actividad económica panameña está altísimamente correlacionada con el acceso al crédito. De hecho, hay varios estudios que se han hecho. Por ejemplo, Indesa hizo un estudio hace un par de años en el que tú ves la variación en crédito contra la variación en el PIB. Y cuando tú veías una contracción al crédito, veías inmediatamente una contracción en el Producto Interno Bruto, y cuando había una expansión al crédito, veías también una expansión en la actividad económica. Es que al final, nuevamente, si tú tienes acceso al crédito y ese crédito lo pones para buen uso, es decir, para invertir principalmente, aunque el consumo evidentemente también ayuda a la economía, esa inversión eventualmente empieza a chorrear en otras actividades, porque el ingreso de alguien es el gasto de alguien más. Si yo, por ejemplo, voy a comprarme un café, para mí eso es un gasto, pero es el ingreso que está recibiendo esa cafetería, y de esa cafetería tiene un gasto que es el salario de los empleados, pero para ese empleado ese gasto es un ingreso, y así sucesivamente. Entonces, vivir con el crédito no es malo siempre y cuando sea sostenible y siempre y cuando se pueda repagar. El problema con la deuda, como le pasa por ejemplo a la deuda panameña,
es cuando se está usando para cosas que no generan ingresos futuros y no se maneja de manera sostenible. Quería también rápidamente, tú dijiste el tema de Estados Unidos, que se le estaba dando crédito a personas que no aplicaban. Había el concepto ninja, que era no income, no job applicants. Era personas que no tenían ingresos y personas que no tenían trabajo, pero los bancos estaban en un nivel hasta especulativo, prestándole plata al que se decía, hey, préstale plata para que se compre la casa, si al final no la paga, le quitas la casa. Pero al final, pero claro, eso se, digamos, prostituyó, no sé si puede decir esa palabra, pero... Por supuesto, es que sucede lo que sucedió en esa época, que mucha gente no lo entendemos, y hay muchas películas al respecto, fue que fue una gran burbuja que fue creciendo, creciendo, y cuando explotó, obviamente que el banquero, el financiero, el actuario no espera que lo que sucediera todo al mismo tiempo, en el mismo momento, como en la película, sino que explotó y todo cayó. Y al caer todo, con ello cayó la economía y cayeron los grandes bancos de Estados Unidos, porque hasta el momento ha habido grandes fusiones y todavía están sufriendo Estados Unidos la resaca de esa irresponsabilidad del sector financiero de Estados Unidos mismo. Y son cosas que no pasan en Panamá porque el sistema bancario es altamente conservador. Y de hecho, este es un tema que me encanta porque mi tesis de doctorado fue precisamente de parte de estos temas. Panamá no tiene prestamista de último recurso. Ajá. Si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos y tú eres un banco y el banco está en una situación de que va a quebrar, está la Reserva Federal de los Estados Unidos que dice, bueno, yo te rescato. Sí. Y entonces eso no existe en Panamá. Cuando un banco quiebra. Entonces, como tú tienes una situación que te obliga a ser conservador porque nadie te rescata, los bancos dicen, ok, yo voy a recibir el dinero del depositante, pero yo lo voy a poner en créditos y que ese crédito esté bien colateralizado, es decir, que tenga una garantía. Entonces tú, por ejemplo, vas a un banco y te dicen, bueno, yo te doy un préstamo, pero ¿qué me vas a dar aparte del APC? Si tú vas, por ejemplo, a comprar una hipoteca, te dicen, bueno, la casa es el colateral y tienes que sacar seguro aquí, seguro acá. Entonces, la banca panameña es mucho más conservadora y hasta mucho más líquida. La liquidez semanal del sistema bancario es como 56%. Si la mitad de las personas fueran a retirar sus ahorros ahorita de las cuentas bancarias, no quiebran ningún banco de Panamá porque al final todavía tenemos esa liquidez. Pero en Estados Unidos, si más del 11% de las personas salen a retirar sus cuentas, todos los bancos se quedan ilíquidos en Estados Unidos. Lo que hace la autoridad es cerrar la puerta del banco para que eso no suceda. Correcto, para evitar una corrida. Para evitar una corrida y la debacle que de hecho aconteció durante ese tiempo. Y es lo que todo panameño debe entender, cómo la deuda es importante, con la deuda vivimos. ¿Tú crees que vivimos en la deuda, el panameño común? ¿Cuáles son los comportamientos que vamos a ver con este nuevo gobierno? Este es un gobierno que yo considero de empresarios, lo está diciendo todo el mundo. Yo pienso que es un país de emprendedores, porque si tú tienes 700.000 personas que son, digamos, están en la economía informal, de alguna manera esas personas son creativas al momento de vivir. Viven de esa tarjeta de plástico, viven de esa financiera y cogen el dinero, compran algo que sea un globo, en donde los chinos allá en Sal si puede, y lo compran a 5 centavos y lo venden en 10 centavos, por decirte algo. Claro. O sea, hay gente en este país, una gran mayoría, y nadie está legislando para ello. Y yo una de las preguntas que quisiera hacerle al presidente en su momento, al nuevo presidente, es casualmente eso. Si tú tienes una economía informal del tamaño que existe, tú tienes una economía de creativos, de emprendedores, de gente que se está buscando la vida y de gente que no está en la calle haciendo disturbios, robando, cerrando las puertas y nada. Este país está funcionando con ese tipo de economía. Sin embargo, el Estado no está legislando, ni está analizando eso, ni está haciendo nada para que ese gran bagaje de informales o se incorporen o tengan una mejor informalidad, si esa palabra existe. No sé qué opinas tú. Mira, a mí lo que me parece es que hay que convertir a esos informales en formales, porque, digamos, de cierta manera estás diciendo una cosa que suena hasta romántica, porque al final tú tienes a una persona que dice, mira, yo no estoy pudiendo conseguir un trabajo, pero yo quiero autodeterminarme y yo quiero decidir la actividad económica que yo quiero ejercer. Entonces saco una tarjeta de crédito, como el ejemplo me encantó, vas y compras algo y lo revendes, o vas y, por ejemplo, hay mucha gente que se dedica al negocio con alimentos, que compran un súper, hacen un dulce o hacen un arroz con pollo y lo empiezan a vender. Sí. Al final, eso es, digamos, una gran parte de los informales. El tema es
por qué esa persona es informal y esa persona no se ha podido formalizar en un negocio. Y ahí es donde siempre caemos en los temas de que tú tienes un alto nivel de burocracia que hace que las personas digan, yo para qué me voy a formalizar si uno, me van a obligar a pagar un poco de impuestos que no estoy viendo los resultados, es decir, yo voy a pagar impuestos y de todas maneras hay huecos en la calle, de todas maneras hacen falta medicinas en la caja del Seguro Social. Entonces, de cierta manera es una protesta hacia el sistema de decir, ¿por qué me vas a obligar a pagar impuestos si yo no estoy viendo rédito de ese impuesto? Eso por un lado. Y por el otro lado es las personas que hemos vivido, sacar, por ejemplo, yo tengo mi empresa y han habido desmadres en el municipio, desmadres con la DGI, desmadres con las diferentes instituciones que cada vez te hacen las cosas más complicadas, en vez de tener todo automatizado y digitalizado para que ese informal se pueda formalizar y pagar impuestos, contribuir a la economía, contribuir digamos, la recaudación. Tienes una barrera burocrática que desincentiva eso. Entonces, a mí sí me parece, digamos, bonito ver ese concepto de que el panameño es emprendedor y que el panameño quiere sacar adelante las cosas, pero tienes que tratar de ver de qué manera formalizas eso, porque si no tienes a la persona viviendo de crédito caro, lo que tú quieres es que esa persona vaya, por ejemplo, a acceder a un banco y que formalmente pueda, en vez de estar accesando crédito a 20 y pico por ciento, 30 y pico por ciento, pueda accesarlo a tasas más razonables. Bueno, es lo que hay, mi querido Eric, es lo que hay, y yo no he visto a ningún gobierno de la era democrática después de la invasión abordar este tema con seriedad. Sabemos, esa cifra es enorme, estamos hablando de casi 700.000 personas, nada más faltan 300.000 y pico, 200.000 y pico para llegar a 1 millón de informales. O sea, esta gente está sobreviviendo todos los días, independientemente de lo que podamos decir aquí, con un crédito alto, comprando, vendiendo, no sé, lavando carros, haciendo un pequeño negocio que no tributa tampoco. Correcto. De alguna manera, si el sistema, si el presidente, si Felipe Chamba como nuevo ministro de Economía reconocen el valor de esa informalidad y tratan de reconvertir o de hacer algo con el sistema para recibir a esta persona en dos dimensiones. El costo de lo que significa para ellos entrar en el sistema y las facilidades con que la que puede entrar. Claro. Porque si tú y yo queremos hacer una empresa en este país, tú sabes lo que significa. Si tú y yo queremos abrir una cuenta bancaria personal y no hablemos de la de empresa, tú sabes lo que significa, porque estamos sufriendo también la resaca de todo el tema de la persecución de los países europeos que no quieren que nosotros hagamos lo que ellos mismos y otros países hacen. No es algo fácil y también es algo para preguntarle tanto al presidente como al nuevo ministro de Economía. ¿Y cómo vas a bailar ese trompo en la uña, como decía mi abuela? Estamos hablando de casi 1 millón de informales que están viviendo en este momento. ¿Tú quieres mejorarle algo? Tienes que mejorar de alguna manera el costo de entrar al sistema. Correcto. Porque no puede ser que esas personas tengan el mismo costo que otro empresario y no puede ser tampoco que cuando quieras, hay muchos de ellos, será un porcentaje pequeño, que quieren formar esa fila, que quieren hacer este trámite y sinceramente si pierdes un día, cuando eres informal o cuando eres autónomo, 1 o 2 días, 3 horas, 4 horas estás perdiendo plata. No, es que el panameño vive del día a día precisamente, entonces yo uso siempre la analogía de la barrera porque literalmente es una pared con la que te enfrentas, de que llegas a una institución, demoras en que te atiendan, no te dan bien la información, te piden papelito aquí, te piden papelito acá. Entonces eso desincentiva que la persona quiera ser, digamos, un trabajador formal y dice, ¿para qué me voy a poner a pagar impuestos o para qué me voy a poner a hacer un pocotón de trámites si al final cuál es el resultado, cuál es el beneficio que estoy viendo? Y como tú dijiste, pierdo 1 día de esto, 2 días de esto. Hay, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene una empresa que hace la figura de promotor con la financiera. Y entonces él dice, yo digitalicé esto porque al final las personas tienen que pedir permiso en el trabajo 1 o 2 días para ir a buscar crédito. O sea, pierdes 1 o 2 días de trabajo multiplicado por el número de personas en el país que hacen esto. Eso es una caída en la productividad del país. Estas cosas en otros países están automatizadas, digitalizadas. Desde tu celular podrías hacer los trámites. A mí, ¿qué es lo que me gustaría ver? Esto va mucho más allá de Felipe Chapman, va mucho más allá de Camilo Valdés, el director de la DGI, que son personas muy profesionales a las que respeto muchísimo, pero es que esto tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Esto tienes que incluir al director de la AEG, esto tienes que incluir a la ministra de Trabajo, porque tienes que ver, inclusive a la Caja del Seguro Social, porque tienes que ver de qué manera integras todos estos sistemas para reducir esa burocracia y que básicamente sea más caro ser informal que ser formal. Trata de hacerle la vida más fácil a la persona que está emprendiendo para que pueda emprender y vas a ver cómo la economía va a mejorar. Es una política de Estado lo que habría que adoptar. Sí. Una de las personas que yo siempre recuerdo es a Guillermo Chapman
haciendo una declaración hace muchísimo tiempo cuando era periodista yo en la calle y hablaba muy fácilmente que bueno, vamos a perder 5.000 empleos aquí en Colón porque tenemos que cerrar y achicar esto y aquello, pero lo vamos a ganar 10.000 más en Los Santos donde vamos a hacer esto y esto y esto. Sí, pero es que los 5 de Colón y los 20 de Los Santos no es lo mismo. Claro. Obviamente que es matemático, es técnico, es profesional lo que decía. No estoy de ninguna manera señalándolo. Pero no hay humanidad en ese tipo de encuentros, ¿no? Entonces, yo me pregunto si el sistema, si este nuevo gobierno está viendo realmente esta situación como un reto y como las necesidades de solucionar ese reto. Mira, estamos ahorita mismo en un punto de inflexión y esto lo hemos hablado bastante. Al final se está recibiendo una economía que no está creciendo a la velocidad que habían estado creciendo en otras administraciones. El nivel de endeudamiento está bastante alto, perdimos la calificación de riesgo con una de las calificadoras, todavía tenemos las otras dos, eso es importante, pero digamos, no estamos en las mismas circunstancias. Yo creo que en términos generales las personas que se han escogido para el gabinete, muchas son personas muy técnicas y eso da un nivel de confianza importante porque no es un político que al final le están digamos, poniendo un trabajo y va a aprender en ese trabajo, sino que son personas que en la vida profesional han sido muy exitosas y espero que puedan, digamos, transmitir ese conocimiento al sector público. Y al final esto es un tema que siempre hemos hablado. Al final, cuando nosotros estamos hablando de qué es lo que hace exitosos los países, es tener instituciones transparentes, instituciones que se rijan en Estado de Derecho, que haya seguridad jurídica, y eso incluye un tema de que no haya burocracia, porque la burocracia es el mecanismo mediante el cual el Estado comete actos de corrupción. Si tú quieres llegar a un lugar, y por ejemplo, estuvimos hablando de por qué las casas se han puesto caras o por qué las cosas se han puesto como se han puesto. Oye, los trámites en el municipio y los trámites en los diferentes lugares para hacer un desarrollo inmobiliario te pueden tomar años, que la plata está sentada y que tú tienes que estar pagándole a empleados y que tienes que estar haciendo una inversión. Y claro, ese tipo de trámites es el que entonces el funcionario aprovecha y dice, bueno, esto toma un año o toma 6 meses, pero si ayudas por acá, demora menos tiempo. Así Esas mismo. cosas hay que eliminarlas y de una vez vamos a ver que aumenta la oferta y eso hace que bajen los precios de muchos productos, no solamente de los inmuebles. Eric Molino, economista de cabecera de Shock Multimedia y de Aquí Vamos, te agradezco mucho. Siempre tenemos un buen diálogo acerca de estos temas. Creo que debemos seguir hablando de esta situación porque los gobernantes tienen que ver el tema, digamos, de la macroeconomía, sí, pero de alguna manera la microeconomía sigue existiendo y hay cosas que no cambian de gobierno a gobierno. Y eso me puede preocupar en términos de un gobierno que se está llamando empresarial. Sí, somos empresariales, pero también tenemos que ver que esa gran cantidad de panameños que son de repente emprendedores, que son creativos, y con esa tarjeta de crédito de 24%, no sé, o de 18%, pues tienen que vivir todos los días. Gracias, claro. Eric, vamos a seguir conversando acerca de esos temas. A la orden. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.